¿Cómo es un jardín que alimenta a toda la familia, a medio vecindario, que da muchísimo trabajo y aún más satisfacción? Buenos días queridos míos. Estoy en otro jardín como parte del proyecto Wow Garden 2026, en un jardín que alimenta a toda la familia y a medio vecindario. Hoy nos encontraremos aquí con Pawel, quien nos contará la historia de este jardín y nos dirá qué es importante en este jardín y por qué esta es una zona de hortalizas. Así que si quieren saber más, por supuesto los animo a suscribirse y a dejar un comentario. ¿Ustedes también tienen una zona de hortalizas en su jardín? ¿Y qué tan importante es esa zona de hortalizas en el jardín? Y no olviden compartirlo en algún lugar para que aún más personas conozcan estos hermosos jardines que mostramos como parte del proyecto Wow Garden. Mis queridos amigos, aquí está él, el autor de todo este alboroto con el huerto y de esta hermosa zona de hortalizas. Hola, Pawel. Hola, qué gusto saludarte. Me alegra que hayamos venido aquí. ¿Nos vas a mostrar hoy algunos de tus trucos para este huerto? Hola. Con gusto les mostraré todos los trucos que he usado en mi huerto y también les hablaré de ellos. Fantástico, vamos. Pawel, una cosa son los trucos, ya nos hablarás de ellos, pero primero me gustaría saber cómo fueron los comienzos de este jardín. ¿Cuántos años tiene este jardín y desde el principio, hace algunos años, sentías en tu interior que ibas a tener un jardín o fue algo que surgía de vez en cuando, que aparecía de vez en cuando? O sea, cuando ya estaba buscando un terreno para construir la casa, lo buscaba pensando en que fuera adecuado para un jardín. Me importaba que el terreno estuviera lo más libre posible sin nada plantado, para que yo pudiera crear todo desde cero. Entonces, ¿ya tenías en mente algún proyecto o plan para ese jardín? ¿O más bien después fue surgiendo de manera espontánea la idea de cómo organizar los espacios? O sea, en el momento en que adquirí ese terreno, empecé a diseñarlo. Volé un dron, tomé una foto aérea de todo el jardín y primero en una hoja, luego sobre esa foto empecé a ubicar los diferentes elementos. Esa es una buena preparación, porque ese espacio, aunque los hombres ven ese espacio un poco diferente, la verdad es que una buena planificación es algo genial. Y tengo otra pregunta, ¿cuántos años llevas construyendo este jardín aquí? El jardín, bueno, vivimos aquí desde hace 6 años, pero el jardín empezó incluso antes de construir la casa, así que se puede decir que de manera poco común empezamos por el jardín y después apareció la casa. Yo también empecé así, entonces dime, ese elemento principal que hay en el jardín que nos vas a mostrar en un momento, o sea, el invernadero, ¿cuándo apareció? ¿También justo al principio? Este será el 7º año, la construcción del invernadero fue un año antes de que nos mudáramos. O sea, primero fue el invernadero y después la casa. Buena manera de hacer el jardín, empezar por eso y luego ir delimitando los espacios alrededor de la casa. Súper, entonces vamos, nos vas a mostrar tu invernadero. Adelante. Pawel, estamos en el corazón de tu jardín. Sinceramente, ya se me hace agua la boca de pensar en lo que va a crecer aquí, pero me gustaría que nos contaras cómo está construida esta zona de hortalizas tuya. ¿Cuál es la parte principal, que es un complemento? No, la parte principal definitivamente es este invernadero porque
No solo se pueden hacer en él todos nuestros semilleros que después terminarán aquí en los bancales, sino que también se puede pasar un buen rato en él. Porque cuando llueve, o por ejemplo en invierno hay nieve alrededor, sale el sol y adentro realmente tenemos temperaturas primaverales. Súper. ¿Y qué más sería útil en una zona de hortalizas más grande como la que tú tienes? ¿Cuáles son los elementos que aquí resultan útiles o algunos lugares de trabajo, cosas sin las que no te imaginas esta zona? Bueno, la idea de este huerto era que todo lo que se necesitara estuviera a la mano, es decir, el compostero, donde obtendremos el compost que después esparciremos en los bancales. La colmena para los polinizadores que después se encargarán de que todas nuestras flores sean polinizadas. La sección donde, por ejemplo, podemos dejar las herramientas, las pérgolas de jardín donde podemos guardarlas, o incluso el ahumador donde podemos ahumar nuestros productos. El ahumador está genial, yo vi ahí también un lugar para trabajar, en realidad 2 lugares para trabajar, en un momento iremos ahí y nos contarás sobre ellos. Por supuesto. En el jardín normalmente hay muchos desechos, de esos verdes. Dime, ¿cómo los usas tú? Porque estamos junto al compostero, así que me gustaría saber más de ti, cómo es ese proceso. Todos los desechos aquí, especialmente los verdes que generamos en el jardín, los echamos en un compostero de 3 secciones. La primera sección es para el compost fresco, donde aquí se procesa. Incluso cuando puse en marcha el compostero, añadí una lombriz dendrovena de una tienda de pesca, lo que realmente aceleró el proceso de compostaje. La segunda sección está destinada al compost ya listo, que bueno, ahora mismo está vacía porque todo ya se usó este año en los arriates. Y la tercera sección está destinada a que cuando cortamos árboles o arbustos en otoño o primavera, todo lo echamos en la trituradora y en esta sección guardamos las astillas que luego usamos para acolchar los arriates. Ah, o sea, es un compost con la función adicional de esos elementos para triturar. Detrás de nosotros también hay una colmena que tú mismo hiciste. ¿Y cómo? Dime, ¿cómo funciona? Y ya mencionaste que tal vez las abejas que están ahí polinizan todos los árboles que tienen en el jardín y como que no tienen que buscarlo. Dime, ¿qué tan grande debe ser una colmena para que esas abejas puedan encargarse de polinizar los árboles frutales que están más cerca? ¿Eso importa? Oh, justo una se te posó en el hombro. No muerden. ¿No así? La calle no tiene que ser grande porque basta con tomar literalmente un manojo de cañas, atarlas con cinta, colgarlas de un árbol o bajo algún techo. Y eso es literalmente suficiente para que ahí se encuentren los polinizadores. Aquí es un poco más grande porque aquí introduje tanto abejas albañiles de jardín como abejas albañiles cornudas. Las abejas albañiles cornudas emergen 2 o 3 semanas antes, así que cuando empiezan a aparecer los crocus y las tentaciones en el jardín, ya tenemos aquí a los primeros polinizadores. Y ellas de hecho en este momento ya se van a dormir, ¿verdad? Pues ahora ya, como puedes ver, todos los tubos están sellados. Tenemos de 10 a 15 larvas por tubo. Ahora están creciendo en esos tubos. Para septiembre se formará una abeja lista que dormirá hasta marzo o abril. Y entonces salen y hacen el trabajo más genial en el jardín. Así es. Es importante proteger esos tubos con una malla porque, seamos sinceros, esas larvas son un manjar para las aves, así que para que no saquen las larvas de los tubos, los protegemos con una malla. Súper, gracias por darnos justamente ese consejo. Dijiste que tienes varias soluciones interesantes en el huerto y ahora me gustaría preguntarte sobre 2 de ellas. ¿Cómo se puede lidiar con herramientas tiradas por todo el jardín? Creo que todos nos hemos encontrado con ese problema de dejar las herramientas tiradas cerca del lugar donde estamos trabajando. Uno las pisa y seguro que todos al menos una vez hemos recibido un golpe en la cabeza con un rastrillo. Así es.
Por eso, con restos de madera que tengamos en el jardín, podemos hacer un soporte sencillo que nos ayude a organizar esas herramientas y así ya no tendremos ese problema. Están a la mano y además ese soporte se ve muy bien. Y el segundo truco, cómo resolver el problema de los arbustos de grosella o grosella espinosa que se quiebran, especialmente de esas injertadas en el tronco. Creo que el problema de todos los árboles injertados en el tronco lo podemos resolver de la siguiente manera. Usar una tabla que sea más gruesa que el tronco, clavarla en la tierra y unirla con otra tabla que puede ser de cualquier ancho. Unimos todos esos postes entre sí. Gracias al uso de esa tabla más gruesa, logramos una distancia ideal para que el árbol quede estable entre las tablas. En ese tipo de canaleta, digamos, como si estuviera hueca por dentro y entonces el árbol no se mueve, se puede amarrar ahí. Es una súper solución y de hecho así crecen mucho mejor esas grosellas porque no hay posibilidad de que, por ejemplo, el viento las rompa. Exactamente. El peso de los frutos puede acabar con más de un árbol o arbusto, por supuesto. Dime, ¿cómo andan de espacio? Porque les pregunto a todos cómo es el tema del espacio en el jardín. ¿En un huerto así se acaba el espacio o a veces todavía se necesita espacio adicional para las verduras? ¿Cómo es eso? Bueno, creo que como todo loco por la jardinería sabe perfectamente, nunca hay demasiado espacio y siempre nos prometemos que este año solo vamos a plantar 10 o 20 tomatitos, pero al final siempre terminamos plantando más de lo que planeábamos. Este año tengo 24 variedades de tomates y me prometí a mí mismo que plantaría menos, pero al final fueron más. Sin embargo, tal vez tenga una solución para ti, quizá para pequeñas plántulas sea suficiente. Te traje de nuestro socio de la empresa Jagram una jardinera, elevada con ruedas, con un estante adicional y con la posibilidad de drenar el agua. Y quizá aquí quepan 3 o 4 plantas de pepino o algunas hierbas interesantes porque se puede meter. De hecho, se puede mover a cualquier lugar. Bueno, creo que definitivamente será útil, sobre todo porque además se ve muy decorativo. Sí, porque combina con todas las cosas que tienes aquí, sí. Veo que el fabricante ya lo pintó, así que al menos ese paso ya está hecho. La próxima vez que vengamos voy a estar observando qué apareció aquí en esta jardinera. Adelante. Y para ustedes, mis queridos, también tengo una sorpresa. Si hacen clic en el enlace en la descripción de este video, en la página de Jagram tendrán un descuento de 10 en cada producto. Y si no quieren hacer clic, solo escriban Hubert 10 y también se les hará ese descuento. ¿Qué es importante para ti que haya en el invernadero? ¿Tienes algunas verduras especiales o tal vez incluso frutas que crecen en el invernadero? ¿Cuáles deberían estar y son muy importantes para ti? Pues lo más importante es que haya verduras que nos encanta comer, porque todos en casa cocinamos mucho. Entonces, ¿cuáles son esas verduras? Por supuesto son los jitomates que nos encantan a nosotros y a los niños. Por supuesto son los pimientos con los que hacemos muchas conservas y también usamos chile en nuestra cocina y luego lo convertimos en conservas. Dices que cocinamos porque también muestras lo que sale de tus manos cuando cocinas y cuando cultivas verduras en tu canal de YouTube. ¿Cuál es ese canal? ¿Cómo se llama? El canal se llama En la cocina, en la cabaña, en el bancal y los invito a todos a ese canal donde pueden ver lo que hacemos en nuestro jardín, así como también cómo procesamos todo eso en nuestra cocina. Súper, los invitamos ahí, véanlo porque realmente pueden aprender cosas muy interesantes ahí. Como mencioné al principio, estamos en un jardín que alimenta a toda la familia y a la mitad de los vecinos. Así que quería mostrarles, escuchen cuántas conservas aparecen aquí. Todo esto es de tu huerto. Sí, todo esto es de nuestro jardín. Junto con mi prometida, nosotros mismos preparamos todo esto. Y las cantidades son tan grandes que, como mencionaste, los amigos y la familia no pueden comer todo, así que el excedente lo convertimos en conservas que disfrutamos mucho en invierno. Súper, es genial poder tener tus propias, que de tus propias verduras y también frutas, porque también tienen frutas. Sí. Tenemos frutas, por ejemplo, jugo de uva que crece sobre nuestras cabezas. Oh, sobre esas uvas voy a hablar en un momento, porque es algo increíble. Powell, veo que todavía tienes algunas plántulas.
no cupieron o están esperando para ser plantadas en algún lugar. Están esperando a ver a quién regalárselas. Súper, ¿y cómo es eso? ¿Estas plantas crecen solas o hay que regarlas, alimentarlas con algo? Porque para que tengan tanta abundancia, supongo que necesitan algo, ¿no? No, sin combustible ningún auto funciona. Por eso, de nuestro siguiente socio, de la empresa Sumin, trajimos por ahora un pequeño kit, pero viene uno más grande de fertilizantes para, bueno, para diferentes plantas. Aquí tengo tanto para pepinos como para plantas con flores, porque como verán en un momento también hay plantas con flores en este jardín. Este jardín no solo se trata del huerto, sino también de hermosas plantas. Entonces, para que se vean aún más hermosas en verano, cuando vengamos aquí, pues tenemos fertilizantes. ¿Por qué plantaste uvas en el invernadero? Eso me intriga mucho, dime. Principalmente porque las frutas son mucho más sabrosas en el invernadero que las que crecen afuera. Pues porque aquí hace más calor, ¿no? Sí. Exactamente, producen más azúcar, por eso son más dulces. ¿Y qué más? De paso tenemos un beneficio para el invernadero, no tenemos que sombrearlo. Tenemos un invernadero sombreado de forma natural. Debo decirles que me convenció con esta solución. Creo que voy a plantar uvas en mi propio invernadero. Y díganme, ¿ustedes también tienen uvas creciendo en el invernadero y les dan sombra a sus cultivos de invernadero? Como mencioné antes, cada lugar en el jardín, tanto el de verduras como el ornamental, es importante. Dime, ¿por qué tienes en el invernadero un lugar que le quita espacio a las plantas? Aunque parezca lo contrario, no quita espacio, sino que da inicio a una nueva vida para las plantas, porque aquí, en esta mesa, preparamos todos los almácigos. Después, esos almácigos crecen aquí, del otro lado, y es un lugar muy agradable y útil, donde incluso podemos hacer pequeños trabajos manuales que, por ejemplo, serían imposibles de hacer afuera debido a la lluvia. Así que, en resumen, se puede decir que no solo es un lugar muy útil, sino que también ha extendido en unos 3 o 4 meses el tiempo que pasamos en el jardín, porque estamos en un lugar más cálido y no nos cae la lluvia en la cabeza. No, está genial. Ya casi estoy convencido, pero además de eso vi que afuera tienes otro lugar así para trabajar y ahí apareció un fregadero, ¿verdad? Sí, porque aquí tenemos una mesa seca y allá tenemos una mesa húmeda, donde podemos lavar todas nuestras verduras que cultivamos. Escuchen, es un lujo total. ¿Quién tiene un lugar así en el jardín donde hay una zona seca para trabajar y una zona para trabajos sucios? Escríbanlo en los comentarios. En este jardín, aunque decimos que este jardín alimenta a todos, no hay solo un huerto porque también hay zonas con plantas florecientes. Y esas están directamente relacionadas con el huerto porque ahí hacen los semilleros. Aparecen aquí de forma sucesiva. Veo que están plantando muchas plántulas nuevas. En verano aquí será diferente, lleno de color. Bueno, en la próxima visita seguramente este jardín se verá completamente diferente, ya no habrá toda esa tierra negra, seguro que se pondrá mucho más colorido y habrá muchas de esas flores polacas que personalmente me recuerdan a mi infancia en los jardines familiares. Promech. Lo prometo. Bien, y ahora escuchen, vamos a ir a otro lugar que es especialmente importante para Pablo porque prácticamente lo hiciste tú solo y se suponía que iba a hacer otra cosa, pero terminó siendo otra cosa. Así es. Toda esta idea comenzó el año pasado y terminó exactamente ayer. Vamos a verlo.
Dijiste que esto es algo que se creó durante todo un año. ¿Qué se suponía que iba a ser esto aquí donde estamos sentados? La idea de esto era que fuera una casita para un niño. Y le prometí a mi prometida que no la compraríamos porque saldría más barato si la hacía yo mismo. ¿Y qué pasó? Salió como salió. No más barato, no más barato, y salió una casita grande para el niño. Bueno, resultó ser una casita con la que de verdad podemos alargar la temporada en el jardín. Y bueno, desde ayer, cuando terminamos, ya empezamos a usarla. Es como un refugio agradable en el jardín, donde creo que será bueno sentarse, relajarse bajo los abedules y leer algunos libros. No, tal vez un poco más caro, pero qué satisfacción da haberlo hecho uno mismo. Creo que esa satisfacción es más importante. Ahorita les vamos a mostrar cómo quedó por dentro y ustedes van a juzgar si valió la pena. Mira, salió una casita para toda la familia, así que yo también, de parte de nuestro siguiente patrocinador de Allegro, traje regalos para toda la familia. Un baúl para juguetes para el niño o Súper. Para ti un rociador para que incluso puedas alimentar esa planta con un fertilizante líquido. Para nuestra cosecha y para ti. Una bolsa para las malas hierbas porque siempre es bueno dar un paseo. O para astillas y un poco para astillas. Bueno, una big bag en general, ¿no? Y además, todos juntos pueden plantar bulbos de tulipán y bulbos de otras plantas que florecen en primavera en esas canastitas. Porque es una iniciativa conjunta y hasta puede ser una actividad divertida, así que las canastitas, porque pronto será tiempo de plantar plantas bulbosas. Espero que todo esto les sea útil. Gracias. Seguro que lo voy a aprovechar. Si tienen gastos mayores en elementos para el jardín, recuerden que con el pago Allegro Pay pueden posponer el pago por 30 días o cambiarlo a cómodas mensualidades. Y ahora, como parte de nuestro juego de este año, preguntas rápidas y respuestas rápidas. Entonces, la primera pregunta para ti, ¿pepinos o jitomates? Jitomates. Sin ellos la cocina italiana no existe. Pregunta número 2, ¿vacaciones en los trópicos o tal vez en tu propio terreno? No, en mi propio terreno. El verano en Polonia es hermoso y en invierno al extranjero. ¿Trabajar en el jardín a las 6 de la mañana o tal vez a las 9 de la noche? A las 6 de la mañana y a las 21:21. Ah, o sea, un trabajador. Si tuvieras que plantar flores en el parterre, ¿serían acianos o tal vez girasoles? Girasoles, porque se pueden comer. ¿La estación más importante para ti es la primavera o tal vez el otoño? La primavera, aunque hay más trabajo. Para terminar, Pawel, porque fue muy agradable estar aquí contigo. Quería preguntarte si durante nuestra próxima visita en verano nos mostrarás algo como cocinar algo con tus verduras. Les mostraré cómo. Y recojo cómo lo preparo y al final los invito a probarlo. Fantástico, nosotros tomamos la palabra de Pawel y ustedes recuerden que para no perderse los próximos episodios tienen que suscribirse. Escriban si les gusta tener un huerto de cocina y si tienen uno en casa. Y bueno, nos vemos. Muchas gracias. Gracias por la visita.